aquellos que no quieren o no les conviene asomarse al drama social y económico del México heredado de los anteriores gobiernos a la Cuarta Transformación, que se tomen la molestia de asomarse al último reporte sobre la pobreza difundido por la Coneval, bajo el título de Medición de Pobreza 2008-2018. Las cifras que se reportan revelan una crisis político-financiera que no resolvió los niveles de pobreza en los últimos 10 años. Para ubicar el contexto, esa evaluación corre durante los últimos 4 años de gobierno de Felipe Calderón y los 6 de Enrique Peña Nieto. En ese lapso del PRIAN, los mexicanos con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema pasaron de 18.7 millones a 21 millones. Por el aumento de población en la misma década, el porcentaje de mexicanos con ese ínfimo nivel de ingreso fue el mismo, 16.8% en 2008 y también en 2018. Si nos asomamos a la población con ingresos menores a la línea de pobreza en general, en el 2008 teníamos 54.7 millones y para el 2018 pasamos a 61.1 millones. Con el aumento de la población, la reducción en una década fue apenas de 0.2% al pasar de 49% en 2008 a 48.8% en 2018. Para todo fin práctico, en 10 años ni avanzamos ni retrocedimos. El nivel de pobreza se quedó sin solución. Y aquí es donde emerge la pregunta: ¿a dónde fueron a parar las decenas de miles de millones de dólares de nueva deuda que contrajeron tanto el gobierno de Calderón como el de Peña Nieto? Porque cuando Calderón entró con calzador a Los Pinos en el 2006, recibió de Vicente Fox una deuda externa en dólares de 49,000 millones y en 6 años se endeudó con 73,000 millones de dólares más. Al cierre de su sexenio, el país naufragaba en 123,000 millones de dólares de deuda externa, es decir, un aumento del 146%. Y no hablemos de la deuda interna. A eso tendríamos que sumarle el destino desconocido de las decenas de miles de millones de petrodólares que nos ingresaron en esos años del calderonismo, cuando el crudo se cotizaba en niveles récord por encima de los $100 el barril, y aún así nos endeudamos más. Peña Nieto recibió una deuda externa de 123,000 millones de dólares y 6 años más tarde la dejó en 200,000 millones, es decir, un aumento del 63%. Tan solo en el Pemex, que en ese sexenio manejó Emilio Lozoya Austin, la paraestatal elevó su deuda de 52,000 millones de dólares en 2013 a 106,000 millones, con la que se la recibió el gobierno de la Cuarta Transformación en el 2018, un aumento de más del 100%. Ese es el drama político-social de México, que los últimos 2 gobiernos contrajeron deuda externa por 151,000 millones de dólares y nada de eso se vio reflejado en mejorar el bienestar de los mexicanos más necesitados. 2 sexenios en los que se elevó la deuda externa más de un 300%, al pasar de 49,000 millones de dólares a 200,000 millones de dólares, para no bajar ni un ápice la pobreza extrema y reducir apenas 0.2 de punto la pobreza en general. Esa es la mejor fotografía del dispendio y del saqueo en el que las complicidades de políticos y empresarios hicieron de México S.A. su mejor negocio. ¿Alguno de los actuales críticos de la Cuarta Transformación pusieron el grito en el cielo ante semejante saqueo? ¿O es que acaso guardaron ese silencio, cómplice de quienes se beneficiaron del botín? Y si a pesar de tanta danza de millones, los pobres no salen de pobres, ¿quiénes se volvieron ricos o más ricos?